Sean bienvenidos a la sesión número 4 de estos videos sobre la historia y su método. Aquí vamos a tratar un tema que es un tema filosófico, pero que atañe directamente a la historia, que es el tema de la causalidad. Las causas por las que se producen las cosas. Por eso yo le he puesto un nombre sugestivo en el libro que dice libres o esclavos. ¿Somos dueños de nuestros actos y hacemos lo que queremos o estamos sujetos a influencias externas, a la voluntad de los dioses o de Dios, a las leyes del universo, a las leyes físicas? ¿Libres o esclavos? La respuesta no va a estar en ninguno de los dos extremos, pero por ahí es que quisiera plantear yo este tema que es crucial para el historiador. ¿Por qué es crucial? Porque no hay una verdadera historia si no se intenta de algún modo explicar cómo y por qué sucedieron las cosas. Hubo una guerra y murió tanta gente y a tal persona atacó, pero todo eso me queda en el aire a mí si yo no digo por qué, si yo no explico por qué hubo la guerra, qué es lo que desató la guerra, cuál es la causa de la guerra. Por eso esto lo llamamos el problema de la causalidad. El problema de la causalidad ha torturado mentalmente a la gente desde tiempos remotos. Nosotros sabemos que hay dos extremos que son falsos. Los hechos no suceden porque sí. Eso es obvio. Las cosas no pasan aleatoriamente. No estamos como en un juego de lotería. De tal personas hacen determinados actos, tales partidos políticos actúan de tal manera, la economía progresa o no progresa de acuerdo a ciertas relaciones. O sea, sabemos que las cosas no ocurren porque sí, que tienen causas. Pero, por otro lado, y esto es lo que atormenta a mucha gente, no podemos prever lo que va a pasar. Sí sabemos que lo que pasó tiene su causa, pero lo sabemos así como retrospectivamente. ¿Cómo podemos entender entonces el decurso de la historia? Los griegos, muchos de los griegos, no todos, creían que los dioses, por ejemplo Homero, creían que los dioses intervenían directamente en los asuntos humanos y condicionaban y producían los hechos. Una visión más, digamos así, más laica de las cosas, nos diría a nosotros que los hechos suceden por ciertas leyes, ciertas causas, pero son tantas las leyes que se entrelazan, tantas las circunstancias concretas y coyunturales que permiten definir si algo va a pasar o no va a pasar, que no somos capaces de preverlo. Lo que sí podemos decir es que el pasado condiciona el presente. Eso es casi una cosa axiomática, porque la historia es justamente eso, el desarrollo en el tiempo de sucesos que vienen condicionados entre sí. Hay esa visión, entonces les decía un poco que la historia está determinada por fuerzas externas, que sería la visión más indeterminista de todas. No hay determinación. Lo que va a suceder, sucede por obra de alguna voluntad que está ajena a nosotros. En el extremo contrario está lo que llamamos el determinismo. La visión que nos dice que todo lo que ocurre obedece a leyes y que si conociéramos en detalle todo lo que sucede, pudiéramos predecir exactamente el futuro. Hay versiones un poco más suaves de esta, como la que usó el marxismo, pero realmente también son incapaces de prever el futuro. Hay desarrollos modernos, hay teorías matemáticas, hay visiones filosóficas que nos dicen que vivimos en el mundo de la complejidad. La teoría del caos, por ejemplo, nos dice cómo a través de leyes determinadas, pero que nos determinan exactamente el valor de los sucesos futuros, a través de ecuaciones simples, pero que no nos definen a priori un resultado determinado, sino por medio de iteraciones sucesivas, es posible encontrar algo parecido a lo que ocurre en la realidad de la historia. Esto es
mejor explicado en el libro, por supuesto, pero la idea básica entonces es que aceptemos un condicionamiento del pasado, pero entendamos que no hay leyes generales que nos pueden decir hacia dónde va el ser humano, que no podemos prever ningún tipo de futuro, ni aún en términos más o menos generales. ¿Qué puede hacer el historiador, el que elabora un trabajo de historia, sobre el tema de la causalidad? Yo en mi libro recomiendo que se escape de dos errores, que se huya de dos visiones que son muy negativas. La primera es exagerar el condicionamiento del pasado. Es decir, que, vamos a decir, que pasa tal cosa o tal otra en unos países como el nuestro en Latinoamérica por la herencia colonial. La herencia colonial, pero la colonia dejó de existir hace 200 años, la colonia hispánica. ¿Cómo es que de 200 años acá se mantuvo esa influencia? Ese error consiste en suponer que estamos como aprisionados por el pasado. Es el error de pensar que no nos podemos salir de ciertos márgenes. Y sin embargo la historia muestra cómo las cosas cambian y que de pronto sí, las sociedades y las personas salen de ciertos márgenes. El error contrario al que se puede caer es el error de pensar de que todo puede cambiar de una vez. Yo creo que es el error que cometen a veces los que piensan que pueden cambiar el régimen político de un país organizado tribalmente, por ejemplo, que nunca ha tenido un gobierno respetuoso de la ley, que no ha tenido leyes generales incluso, no puede ir de un día para otro hacia una democracia liberal de tipo moderno. Eso es el error de muchos políticos también y de algunos historiadores, de exigir al pasado cosas que el pasado no podía dar. Por eso les digo, creo que es difícil, hay que estar vigilando todo el tiempo, pero es importante escapar a esa idea que pongo en el título de este video. No somos totalmente libres, ni podemos serlo, porque el pasado nos condiciona, pero no somos esclavos de ese pasado y en una medida muy grande podemos cambiarlo. Ahora, vayamos ya un poco más concretamente a la tarea del historiador. ¿Cómo traducir esto en la práctica, en un libro, en un escrito, en un artículo, en un ensayo? Bueno, yo creo que cuando analizamos un hecho, un fenómeno, hay que tener en cuenta tres elementos. El primer elemento es el contexto. ¿En qué contexto se dio? Y cuando hablamos de contexto entiendo cuál era la situación internacional, la situación de los países vecinos que rodeaban al país donde estoy estudiando, cuál era el contexto intelectual, cuáles eran las ideas que prevalecían en esa época, los pensamientos, las costumbres, las limitaciones mentales que tenía la gente, en fin, todo lo que llamaríamos el entorno de la situación que rodea al hecho que intento explicar. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, después de conocer el contexto y el ambiente, vamos a decir, en que se desarrollan los hechos, debo conocer los antecedentes próximos. Vamos a decir, este personaje renunció. ¿Qué había pasado la semana anterior, o el día anterior, o el mes anterior? ¿Qué fue lo que puede haberlo llevado a renunciar? Y ahí vamos a tener una pista para encontrar quizá alguna de las causas, ¿verdad? ¿Cómo se sentía la persona frente a tales y cuales hechos? ¿Cómo se encadenaron esos hechos? De tal manera que desembocaron en esa revolución que a lo mejor es lo que estoy tratando de explicar. O sea que es la secuencia temporal. Y ese es el segundo punto. Pero el tercer punto, un punto realmente importante porque estamos hablando de seres humanos, es la proyección hacia el futuro. El deseo, la meta, lo que se proponía hacer la persona. Es lo que von Mises habla, la acción humana. La acción humana tiende hacia algo, tiende a cambiar las condiciones, a mejorar las condiciones. Y entonces yo me debo preguntar, ¿qué quería esta persona cuando disolvió, cuando fundó el partido político X? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su objetivo? Entonces resumo, escapemos de los extremos
filosóficos del determinismo y del indeterminismo. Y trabajemos pacientemente en cada situación, en cada libro, en cada análisis, por reconstruir el contexto o el ambiente en que se dio la situación, por entender la secuencia o encadenamiento de los hechos que llevaron al punto que me interesa explicar y por tratar de penetrar un poco en la mente de los autores y pensar qué es lo que querían hacer, que al final va a ser una explicación del por qué lo hicieron. Aquí dejamos ya los temas más filosóficos, epistemológicos de la historia, que pueden profundizar con mucha mayor, profundidad en el libro en sí mismo, y vamos a pasar a partir del próximo video, que es el número 5, a hablar ya de temas más específicos, más concretos de lo que es la metodología de elaborar trabajos. Muchas gracias.